Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coro, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenos días, saludos, estamos en Noticias con Café. En esta ocasión vamos a entrevistar en Noticias con Café, como saben, en el mes de septiembre, mis vacaciones esperadas, ansiadas. Vamos a hacer las diferentes entrevistas y hoy nos toca una entrevista interesante porque es una persona que ha estado en la palestra pública mucho tiempo y aparentemente está en un receso. De eso vamos a conversar con Mariana Nogales Molinelli sobre lo que está haciendo, lo que va a hacer, si va a hacer algo otra vez, de cara a lo que es la expectativa de que haya alguna posición pública de una alianza electoral para el 2028. Bienvenida, Mariana Nogales, a Bonita Radio. Muchas gracias, Carmen Enit. Siempre es una alegría estar aquí. Gracias por eso. Recuerden, pueden donar a través de este espacio, siempre que estemos en vivo, a través del chat, y si no, en las otras plataformas. Vamos a conversar con Mariana y quizás la primera pregunta, Mariana, ¿qué está haciendo Mariana Nogales, la ex representante de Victoria Ciudadana? Pues mira, en estos momentos he retomado la práctica legal. Yo creo que llevo un tiempo ya, varios meses que estoy bien ajoradita de bien trabajo. Activa. Sí. No hay casi trabajo legal en Puerto Rico. Sí. Y nada, viendo todo tipo de casos. Tengo un caso en Ay Bonito, que es de unos manifestantes que se oponían a una antena y fueron, ¿verdad?, acusados bajo el artículo 200, que esa es la ley Tito Kayak, ¿verdad? Ajá. Y llevando pues casos de familia, es básicamente lo que hago, pero últimamente he entrado en demandas y otro tipo de casos también. O sea que volviste a lo que en ese periodo en que tú estabas activándote en la política partidista, pero de una manera más callada con el PPT, hacías ese tipo de trabajo como abogada. Sí, desde 2012 fuertemente, pues yo juramente a finales del 2011. Y sí, he vuelto a retomar la práctica legal. Me tomó unos meses en lo que uno vuelve, ¿verdad?, a sobrepasar, ¿verdad?, toda esta... Yo creo que estas últimas elecciones fue un proceso bien destructivo y estamos viendo, en efecto, los resultados de esa elección y lo que tenemos en la legislatura y lo que tenemos en todas las agencias, que es... Yo diría que es el reinado de la incompetencia y estoy siendo bien generosa. Cuando hablas de una reintegración, ¿cuán fácil o cuán difícil fue salir de un trabajo que era súper demandante? Sobre todo como tú lo hiciste. Eras una legisladora que hacías investigación, ponías tus temas que también ibas a tratar de establecer como legislación, pero en una investigación previa. Demandante porque la legislatura precisamente es un espacio donde, independientemente que tú seas nuevo o viejo, tiene que haber un esfuerzo coordinado cuando se puede con diferentes delegaciones, pero sobre todo el protocolo y el espacio legislativo es un espacio bien regulado que definitivamente exige de la persona que está haciéndolo.
Sí, yo creo que, por ejemplo, el acostumbrarse al paso, Okay. eso es bien fuerte. A mí me tomó yo estuve las primeras 2 semanas con migraña, a ese nivel, porque era como el trabajo, bueno, toca todos los temas del país, uno tiene que estar cambiando de canal cada Claro. hora. Así que, y si uno va a hacer el trabajo bien, pues entonces es bien exigente y uno prácticamente abandona su vida personal para dedicarse al trabajo en la legislatura, que es más allá del Capitolio, sino que uno tiene que estar moviéndose por todo el país para atender las distintas situaciones. Y bueno, bajarse de La ese intensidad. bajarse de ese tren, pues fue un proceso bien difícil. Me tomó varios meses en lo que yo podía reorganizarme. También eso implicó que yo tuviera que hacer una mudanza adicional y yo he tenido que estar mudándome como desde el 2019. He tenido que mudar muchas cosas de casa, de oficina. Ahora nuevamente sacar todos los documentos, escoger qué iba a guardar, qué no iba a guardar, etcétera. Fue como otra mudanza. Dentro de una que nunca la pude acabar porque había demasiado trabajo. Así que sí, ha sido como bien fuerte y claro, lo pude empezar a hacer ya después que acabó todo el proceso del escrutinio, que fue... La única cosa es que, bueno, pasamos de la campaña, a las elecciones, al escrutinio, que eso era el mismo tren ahí, y entonces después que acaba el escrutinio es que entonces pues ahí uno empieza a digerir todo lo que pasó. Y yo creo que ha sido un proceso bien impactante a nivel personal, a nivel profesional, a nivel de uno de construir para volver a construir. Ha sido, ¿verdad?, casi un proceso, yo diría que místico, bien fuerte, pero pues estoy en un momento en la vida que yo creo que todos tenemos al menos un cambio brutal, y eso es lo que ha estado ocurriendo conmigo. Sí. ¿Tú podrías decir que los cañones que se enfilaron con relación a tu trabajo, a la persona que eras tú, que venías a ser desde que iniciaste tu exposición pública, contestataria, cuestionando el poder, etcétera? Y obviamente yo creo que todo el mundo piensa que los cañones se enfilaron contra esa persona que iba a hacer frente a ese poder establecido. Y obviamente ahí está un Tomás Rivera Chatz sacando la información que saca. Sabemos con los resultados que ningún tribunal, ni jueces, ni interventores le creyeron y llegamos a este punto en que tú saliste libre de todo, incluso tu madre, que fue la primera que pudo salir porque también la trataron de entrar. En ese enfilar de cañones, ¿tú piensas que lo que se estaba buscando, además de sacarte en un momento donde estabas como representante, era también tratar de matar la posibilidad de que fueras candidata en el 24? Sí, claro. O sea, el asunto que sobre todo la insistencia. Tiene muchas lecturas porque el ataque fue brutal, pero brutal como yo nunca había experimentado en mi vida. Y entonces tiene muchas lecturas. Tiene el asunto de destruirme a mí como candidata, pero también destruirme como persona. Okay. Cuestionar mis valores, cuestionar mis principios, cuestionar mi reputación. Así que a nivel personal fue bien fuerte, pero eso también tenía otra lectura. La lectura era destruir al movimiento Victoria Ciudadana y destruir, ¿verdad?, cualquier fuerza opositora con la estructura. Ahí es que yo me doy cuenta. Uno sabe desde afuera que hay un poder brutal, que Tomás Rivera Chatz controla el país prácticamente. Pero cuando ocurre todo eso, ahí es que yo me doy cuenta de la magnitud de ese poder, de la magnitud de esa estructura, que entonces también ahí hay una tercera lectura. Es, si tú te metes a la política,
mira lo que te puede pasar. Okay. O sea, para cualquier persona en cualquier partido que no sea el de ellos. Es una advertencia. Es una advertencia. Y eso tuvo efectos, por ejemplo, cuando nosotros estábamos buscando candidatos y candidatas, particularmente candidatas mujeres, Ajá. Que le hicieron comentarios a personas como, mira lo que le hicieron a Mariana, yo no creo que yo vaya es un allá. disuasivo. Claro, claro. Y entonces ese asunto contra las mujeres es bien violento. Que bueno, también tiene una Carmen lectura. Enid, tú lo has enfrentado Yo lo he también. enfrentado todo o el sea, tiempo. eso es la misoginia encarnada. Sí. Ese hombre es una cosa horrible. Digo, ¿verdad? No lo podemos comparar con Netanyahu, pero va por ahí. Bueno, realmente si pudiera. No lo comparamos con Netanyahu porque no tiene un Israel a cargo. Claro, exacto. Pero, por ejemplo, en el... Tanto que hablaron de la República y la que sé yo, para mí sería espantoso pensar la República con Rivera Schatz. O sea, esto sería Pinochet, desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales. Para mí es una persona que tiene esa capacidad y ese poder. Y yo no sé qué es lo que le está buscando, porque entonces uno ve la dinámica de ahora con Jennifer González. O sea que uno no sabe si él quiere la gobernación o quiere, ¿verdad? Yo lo veo como que él está tanteando, pero desde donde él está, tiene un poder brutal porque él está en la comisión de nominaciones hace rato. Claro. O sea, que él determina quiénes son los fiscales, quiénes son los jueces, quiénes son los procuradores, quiénes son los nombramientos de los secretarios de las distintas agencias e instancias gubernamentales. Más él, y eso me di cuenta en mi caso, él coloca fichas en todas las instancias gubernamentales, en todos los espacios, incluso los espacios comunitarios. Así que es una persona que tiene un poder, posiblemente sea la persona más poderosa en Puerto Rico. Cuando tú dices que pone una persona en cada agencia gubernamental, nosotros siempre hemos hablado de las nominaciones, pero hay un discurso de Tomás Rivera Schatz que sale de él, nadie se lo inventó, sobre todo en campaña, y más recientemente en la campaña del 24, lo hizo en una convención en Manatí. Y es siempre recordarle a los correligionarios, a las personas que tiene de frente, que son los que votarían por él y por el Partido Nuevo Progresista, que tienen que ir a votar para que ese favor se les pague precisamente cuando ellos sean gobierno. Yo te pregunto si en el caso que tú tuviste, que fue básicamente desde el primer día que te sentaste en la silla de representante hasta el último día, en ese tiempo, ¿dónde tú viste que estaban colocadas esas fichas, más allá de lo que sabemos en la oficina del fiscal especial independiente? Por ejemplo. O sea, él tiene unas personas, cuando yo hablo de fichas, son personas incondicionales. Claro. Que les reportan directamente que van a proteger sus intereses. Y yo creo que están en el CRIM, están en el Departamento de Hacienda, están en la Comisión Estatal de Elecciones, bueno, en todos los espacios. Él tiene personas incondicionales que le reportan. O sea, es como una Gestapo lo que él tiene, ¿verdad? Una red de informantes y de observación. Es un Big Brother. Ese es el nivel de estructura y de poder que tiene esa persona. Tomás Rivera Schatz no es de la escuela, por ejemplo, del Rosellato, de donde salió un Manuel Díaz Saldaña, que se prestó para sentarse como testigo en el caso de ustedes, y tengo que decir de ustedes porque en ese momento todavía tu madre estaba acusada, y fue precisamente el no haberle creído de parte de la jueza a un Manuel Díaz Saldaña que sacaron y pudieron sacar todo lo que tenía que ver con la corporación, tenía que ver con tu mamá propiamente dueña de esa corporación. ¿Te llamó la atención, te extrañó que un Manuel Díaz Saldaña se sentara y fuera traído como testigo en ese caso? No, ellos tenían que agotar todos los cartuchos. Y entonces, pues... ¿Tú crees que lo trajeron como una figura creíble? Claro, eso era lo que estaban buscando. Y lamentablemente ese hombre en las postrimerías de su vida, pues perdió muchísima credibilidad al prestarse para esa patraña. O sea,
Y nada, yo creo que todas las personas se dieron cuenta del nivel de ensañamiento. Pero pues eso es otra cosa que yo también he estado trabajando, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con todo eso? Claro. Sí, porque ya tuviste una experiencia, ya lo viviste. Claro. Entonces, personal y... ¿Qué uno puede hacer? Incluso legalmente. O sea, todo eso yo lo estoy evaluando. Todavía tienes la posibilidad, porque tú saliste de la Cámara en diciembre del 24. Exacto. Y el juicio acabó, la sentencia o la determinación fue el 12 de junio de 2025. Exacto, 12 de junio del 2025, que tú todavía... Y realmente lo calculas apropiadamente desde esa idea de que tú recibiste un daño de todo lo que finalmente el Estado te... Sí, los representantes del Estado crearon con relación a ti. O sea, faltó que yo acabara en la cárcel, ¿verdad? Como le ha ocurrido a otros políticos en otras partes del mundo. Pero si hubieran querido y si yo no hubiera tenido la voluntad, o sea, cualquier otra persona levantaba las manos y decía, no puedo más, renuncio. Claro. Y ellos intentaron de que yo renunciara. Johnny Méndez estuvo desde el inicio exigiendo la expulsión. En un momento, yo, ¿verdad?, revisando los documentos, etcétera, en un momento se dividió el cuerpo para evaluar mi expulsión. Y no le salió. Y yo estuve haciendo mi trabajo hasta el último día. Y con lo mismo, tú sabes, con nombre y apellido. Y todavía, yo sigo diciendo las cosas así. Y todavía yo mantengo unas investigaciones y uno sabe dónde están las fichas. Es más, los otros días alguien me envió algo de un foro de la EPA y estaba Ildefonso Ruiz. O sea que ese pájaro anda por ahí. Todavía está vivo, Ildefonso sí, Ruiz. Ildefonso Ruiz de Sol y Playa. De Sol y Playa, que ustedes tienen que recordar que nosotros lo investigamos muchas veces. Y en esa investigación lo que realmente salió era hasta dónde Ildefonso Ruiz era parte de toda la estrategia que se estaba siguiendo para tratar de tirarle la toalla al primo hermano del gobernador, que finalmente resultó convicto por corrupción, Walter Pierluisi Stern. En ese caso de Sol y Playa, que yo creo que ese fue el primer caso que empezamos a ver dónde estaba la administración Pierluisi con relación a todo lo que tenía que ver con la costa, incluidos los elementos personales, porque eran miembros de su familia. Pero claro. Fíjate que en ese caso lo más increíble, y ahí es que uno empieza a poner el dedo en la corrupción que hay en la OCPE, que sigue igual. Claro. O sea, ese hombre Ildefonso Ruiz, había un técnico anterior, yo no me acuerdo si se llamaba Julio Martínez, tengo la idea de que se llamaba así. Ese técnico había hecho 5 señalamientos sobre ese permiso. Entra ahí Ildefonso Ruiz, que lo traen del Departamento de Recursos Naturales para la OCPE, le quita el caso al técnico y a los 2 días había aprobado el permiso. Exacto. Sin que se cumpliera con los señalamientos. Entonces, ese hombre decía por ahí que él iba a salir millonario este cuatrienio. Exacto. Lo decía, así decía. Es. Esa misma información es una desfachatez. Y eso hace cuestionar dónde están los principios de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. No de todo, pero hay muchas personas que no tienen columna vertebral. Son personas que tienen las prioridades invertidas. O sea, una persona que está dispuesta a la ilegalidad con tal de enriquecerse y de incurrir en actos de corrupción. Eso es lo que hay. Sin que me tengas que decir número, cifra. Las personas piensan que lo único que tú pasaste fue necesariamente lo que significa para una persona estar acusada injustamente, la presión, lo que significa a nivel emocional, porque los daños, y tú eres abogada y lo sabes mejor que yo, se dividen entre esas angustias que pueden ser contabilizadas en términos monetarios, y finalmente lo que tú tienes que desembolsar para defenderte. Exacto, los gastos. Y eso pues no
no lo tienen muchas personas. Exacto. Uno ve, por ejemplo, y también condiciones de salud. Claro. Yo recuerdo, por ejemplo, el alcalde de Ponce le dio un stroke, exacto, y dijo, pues no hay manera, hay que levantar las manos porque me voy a morir en medio del proceso. Eso es sin entrar a los méritos del caso, claro, pero claro. Que uno lo ve así y personas que se declaran culpables, uno tiene que entender el contexto en el cual una persona se declara culpable. Claro. Porque pues hay recursos económicos y hay recursos emocionales. Uh-huh. Y hay un tiempo larguísimo, un periodo larguísimo de los casos. Claro, ya yo venía trabajando con casos de manifestantes que también tienen lo mismo, regla 6 en alzada, uh-huh. Ir al Tribunal Supremo, ir a apelaciones, vista preliminar en alzada, juicio, posposiciones, y estás 3 años. Tu vida en pausa por 3 años. Y yo, ¿sabes? Yo veía las personas cansadas. Claro. Y yo, bueno, ¿sabes? Vamos a ver qué quieres hacer. Tú puedes aguantar un poco más, quieres continuar. Yo veo los casos hasta el final, o sea, yo no, uh-huh. Y de gratis, o sea, yo lo hago, pero con todo y que haya abogados y abogadas voluntarias para ese tipo de casos, para cualquier persona es sumamente terrible que su vida esté en pausa, están bajo fianza, están cumpliendo con unas condiciones, o sea, es el poder y el ensañamiento del Estado cuando quiere. Uh-huh. Es suficiente para acabar con la vida de cualquier persona. Y eso uno lo tiene que ver. Por eso es tan importante en estos tiempos tan violentos que ocurren cosas terribles, uno seguir insistiendo en la importancia de los derechos de los acusados. O sea, la importancia del derecho a la fianza, la importancia del derecho a tener representación legal, la importancia del derecho a descubrir pruebas. O sea, todo eso es tan fundamental porque nadie en este país está libre de que se le hagan unas acusaciones falsas y lo procesen el día que esté en el lado contrario del gobierno. Claro. Y eso es cualquier persona. Persona. Eso, por ejemplo, a los comerciantes se le meten en los negocios a revisarle si la licencia de bebidas alcohólicas está al día, si la patente, o sea, cuando el gobierno va contra ti, va con todo, toda la maquinaria, todas las agencias. Y yo recuerdo muchas personas que me dijeron, licenciada, a mí me pasó, a mí me persiguió el gobierno. O sea, el asunto de la persecución, uh-huh. Está vivito y coleando. Y coleando o peor. Exacto. Porque ahora es más sutil. ¿Te parece más sofisticado? Oh, claro, sin duda. ¿Comparado con qué? Bueno, con el Cerro Maravilla. Con ejecutar a la gente. Con desaparecerla. Bueno, o sea, ya no llegamos a eso. Claro, estás hablando entonces de la consecuencia que puede tener la persecución del Estado. Claro, y entonces, por ejemplo, en las carpetas, uh-huh. O sea, deberíamos hablar más de todo ese episodio de la historia de Puerto Rico que no ha acabado, porque ahora las carpetas son electrónicas, claro. Son distintas. Pero cuando tú veías que la gente se tenía que hasta ir del país porque sí. No conseguía trabajo, a ese tú no le das trabajo porque es independentista, o la gente cree que es independentista, pues uh-huh. No necesariamente lo era. O es está conspirando en contra del gobierno. O sea, eso se ve, y en los casos, pues, de personas que están luchando por la defensa del medio ambiente, que es otro de los espacios, yo creo que va a ser uno de los espacios más fuertes en lo que viene. Pero van a ir tocándole las puertas a todas las personas cuando vengan contra la vivienda, cuando continúen las políticas públicas que van a impedir que la vida, que uno pueda tener una vida en un espacio residencial en paz, uh-huh. Cuando se desregule todo, cuando no haya orden, es una loquera. Yo digo, la ausencia de planificación, incluso para hacer un ejemplo de la territorial,
va a tener el efecto como si usted pusiera el inodoro ahí en la cocina, al lado de la cocina. Claro. Ese no es planificación, es un disparate que va a afectar la vida de toda la gente y que va a aumentar los estresores, por lo tanto, los niveles de violencia. Y la violencia puede tocar la puerta de cualquiera, en cualquier momento. O sea, que si no trabajamos por mejorar la sociedad, y usted se ocupa, pues, de su familia, de su, ¿verdad?, de su espacio. De su entorno. Si no se trabaja con mejorar la sociedad y la situación de las grandes mayorías, la violencia va a tocarle la puerta. Definitivo. En ese relato habla una persona que se desarrolló en esas luchas, incluso tuvo una representación por, en este caso, Victoria Ciudadana a nivel legislativo, pero se tiene, o quizás de esa deba ser la pregunta, se tiene que haber desarrollado una persona política desde el punto de vista de los escenarios que ha querido asumir para representar su visión política de lo que es Puerto Rico. Uh-huh. En ese sentido, esos 4 años, ¿qué te mostraron? Que puedas decir, aprendí esto y desaprendí esto otro. Una de las cosas, yo creo que más importantes, es que la afiliación política no te define como persona. Uh-huh. Y que cuando uno trabaja, por ejemplo, en las luchas ambientales, en las luchas de derechos en general, de derechos humanos, pues uno conoce personas de todo tipo de afiliación y eso no nos impide trabajar en conjunto, trabajar por el bien colectivo. Y eso que siempre decimos que nos han dividido en tribus es bien cierto. Y esa ha sido la razón del triunfo de quienes quieren que todo se quede igual. Y de que hayan regresado políticas que uno se queda bobo, como por ejemplo la remilitarización, uh-huh, que es lo que estamos viendo ahora, porque estamos todos divididos, o pensamos que hay una distinción, una diferencia muy grande entre una persona y otra. Pero de las cosas, ¿verdad?, que he aprendido es a ser más organizada. Yo soy muy, yo diría que muy emocional, okay, o instintiva, y yo cuando pienso que tengo que hacer algo, lo hago y no mido las consecuencias. Igual. Y lo digo, claro, exacto. Entonces ahora he aprendido, yo creo, que a ser un poco más estratégica, porque ya uno conoce el monstruo y sabe cómo es que se mueve, y sabe la fortaleza increíble de esa estructura. Uh-huh. O sea, es una estructura que va más allá del partido. Es una estructura que incluye los medios de comunicación corporativos. Eso es fundamental. Son una gran ayuda. Claro, o sea, ellos dependen de eso. Ellos tienen un canal de propaganda 24/7 para tirar líneas, para llevar ideas, para acabar con la figura con las personas, si le da la gana, para acabar con partidos, para acabar con todo. O sea, ellos tienen la capacidad, junto a los medios de comunicación, de destruir lo que se les interpone. Y entonces, eso mismo yo, ¿verdad? Yo antes pensaba que esto parecía más la novela 1984 de George Orwell, pero uno ve que también es Nuevo Mundo Feliz o Brave New World ay, Dios mío, se me ha ido el nombre ahora mismo. Es Huxley, Aldous Huxley. Porque hay unos mecanismos de represión, pero a la misma vez hay un modo de controlar a la gente con el entretenimiento, con la diversión y con el cambio de tema instantáneo. O sea, que te hace olvidar porque nadie tiene la capacidad retentiva. Claro, pero también tiene que ver con que los nuevos medios son de esa manera. Y obviamente el que Goebbels no los haya tenido en su momento no le dio la capacidad de ser más exitoso de lo que realmente fue, y fue exitoso. Sí, ahí uno tiene que pensar cuál es el rol
de los medios sociales, de las Claro. redes sociales en la vida de la gente. Tiene, como todo, tiene un lado bueno porque nos permite obtener información Tener acceso. de medios distintos, pero hay demasiado ruido. Entonces es imposible tú distinguir qué es lo importante de la sanganería. Y aquí hay mucha sanganería que hace que la gente no exija, por ejemplo, la salida de Luma. Para mí eso es increíble, que a pesar de que todas las personas están sufriendo por el desastre en el servicio eléctrico, que es tan importante para la gente, sobre todo en un país donde hay diabetes, donde hay personas que tienen que hacerse diálisis, en muchas condiciones severas. Y la gente se molesta, va a las redes sociales, no, que si Luma, que se vaya para, ya tú sabes. Y ahí quedó la cosa. Pero ahí quedó. Ahí quedó como, es como una catarsis. Pero no hay la idea de que puede haber una exigencia, podemos salir todos a la calle y lograr una situación de ingobernabilidad que obligue al gobierno a sacar ese ente, a recuperar el servicio eléctrico que tiene que estar en manos públicas. No hay manera. Yo voy a retomar el tema mediático porque obviamente a nosotros nos importa mucho desde el punto de vista del periodismo y en lo que se ha convertido el periodismo en muchas instancias, que hacemos crítica y somos autocríticos y no tenemos ningún problema con eso, decirlo y mantenerlo siempre en la discusión pública. Y es que si un partido fue novel, más allá de lo que ya era novel, que habían creado una alianza precisamente de personas totalmente distintas desde el punto de vista ideológico y de lo que creen debe ser la consecución política de Puerto Rico, es Victoria Ciudadana en el uso y el manejo de las nuevas maneras de comunicar. Pero hicieron algo que Manuel Natal empezó haciendo cuando era representante y obviamente continuó haciendo cuando entonces fue líder de Victoria Ciudadana desde el 2019. Y es la denuncia precisamente de lo que significan los medios de comunicación para una democracia y cómo el Partido Nuevo Progresista los estaba utilizando. Eso a través de toda la carrera de Manuel Natal, hasta cierto punto tú lo traías y manejabas la discusión pública. Pero hoy nosotros estamos viendo a una figura que se desapartó de eso y que empezó a hacerlo, como fue la candidata que tuvo Victoria Ciudadana, primero independiente, y la candidata que tuvo Victoria Ciudadana en el 2020, que es Alexandra Lugaro. Alexandra Lugaro parecería haber desaprendido aquella denuncia para colocarse en medios tradicionales haciendo exactamente lo mismo de lo que se establece hoy, que es la mayor crítica, que allí van personas que solamente se le hacen preguntas amables para que contesten amablemente. Sí, casi relaciones públicas. Relaciones públicas. ¿Eso te sorprende? ¿Te sorprendió? Sí, es una sorpresa desagradable, ¿verdad? Porque, hay muchos ejemplos. Hay muchos. Y de personas mayores, ¿verdad? Que tienen una gran reputación y que cambiaron de hacer, ¿verdad? Investigaciones para el Cerro Maravilla a hacerle relaciones públicas al Partido Nuevo Progresista. O sea, bueno, por si estás hablando de Michael Corona, wow. Esa no es solamente difícil en la analogía, es que ahí hay un cambio incluso para mí psíquico. Bueno, pero no estás hablando de Carmen Jovet, ¿verdad? ¿Cómo ha pasado? Bueno. Ya, ok, entendí. De romper, sobre todo con unos esquemas donde era un espacio muy masculino. O sea, ¿cómo ha pasado de una persona de ser una pionera? Entiendo. A las posiciones que ha asumido ahora? Sí, bueno, y ahí hasta anuncios, o sea,
Y eso es, y entonces, eso es clarísimo. Pues pasa, bueno, ha habido muchas personas que han pasado por la política, no solamente en los medios de comunicación, que han ido saltando de partido en partido y acaban en el PNP. Y sí, digo, uno tiene que ver qué pasó. Uno tiene que preguntarse qué pasó. A mí me parece que en el caso de Alexandra, ella, y yo la entiendo ahora mejor, porque ella pasó unos procesos de difamación horrible en los medios de comunicación, procesos judiciales incluso que tenían que ver con su familia. O sea que fue una persona bien maltratada por el poder que incluye los medios de comunicación. Y hay personas que... Yo no estoy diciendo de ella, claro, pero puedo entender que una persona se desilusione tanto con el mundo, con el planeta, con la gente, que diga, mira, yo voy a velar por lo mío, se acabó. No voy a pasar más tiempo intentando mejorar la situación de la gente, la situación del planeta. O sea, hay gente que se desilusiona porque el nivel de destrucción que han sufrido es brutal. Y yo lo puedo entender ahora. Porque tú sabes, todo el proceso que yo he pasado ha sido, ¿verdad? Un proceso que ha presupuesto una destrucción para entonces volver a pegar las piezas poquito a poco. En ese proceso de pegar las piezas, entiendo perfectamente lo que estás diciendo en términos de la fortaleza que pueden tener unas personas versus otras en el momento en que toman una decisión. Pero Puerto Rico es no solamente pequeño, es una aldea. Lo que hagas hoy, mañana puede venir alguien a decirte, tú estabas aquí y mira dónde estás hoy. En el caso tuyo, ¿tú crees que tendrías un despegue y un aislamiento tal que te pudiera entonces convertir en una persona que vas a entrevistar a Tomás Rivera Chatz sin ningún problema y le vas a hablar porque te vas a proteger tú? No, primero muerta. O sea, si ellos pensaron que iban a destruirme en mis principios, en mis valores, en mis luchas, están bien equivocados, porque lo que han hecho es hacerme pasar por un proceso de vida impactante, que lo que hace es que uno, en vez de cuestionarse sus principios, los reafirma. O sea que y eso siempre lo he dicho, usted a mí no me va a ver en Maconel Valdés. O sea, Maconel Valdés, de ahí se redactó la Ley 7 de 2009. Eso a mí no se me olvida. Claro. Y además yo no perdería nunca mi individualidad, mi libertad de criterio para estar en un espacio que se debe al poder y que se debe a la prolongación del poder y del status quo. Yo, si acaso, creo que soy más rebelde que nunca. Y pues ahora yo tengo 51 años, ¿verdad? Dice que la gente va bajando o se vuelve más conservadora. Yo creo que en mi caso... Depende. Exacto, sí. Eso depende. Pero depende de la persona, eso es definitivamente. Verdad. Y de los anclajes. Yo pienso que sí. hay anclajes y sobre todo... Pasa con la salud. Hay personas que han hecho cosas malas, que le da una enfermedad difícil de manejar y cambian para bien, pero también se pueden cambiar para mal. Y se quedan igual también. Y se quedan igual o peor. Entonces, en ese sentido, por eso a mí me parece... La vida te pone en unas situaciones que tú eres la persona que decide. Si esa situación te va a cambiar totalmente o va a fortalecer la trayectoria que tú llevas. Y yo, o sea,
yo pienso que siempre, desde muy pequeña, yo tenía una idea muy clara de lo que yo entendía que era lo correcto y lo que era incorrecto, y sobre todo una idea muy clara de lo que era la injusticia. Y eso se ha mantenido en mí todo este tiempo. Y yo creo que eso yo nunca lo voy a perder. O sea, donde haya una injusticia, ahí yo me voy a meter. O sea, yo me he metido en peleas. O sea, peleas físicas de puños así. Y me he metido entre medio de un grupo de personas, 5 o 6, que le están cayendo encima a uno. Y para mí eso es una injusticia tan horrible que me han tenido que sacar porque yo me he metido en el medio. O sea, yo no lo pienso. Yo no puedo ver la injusticia, no la puedo ver. Así que, pues eso, yo creo que es un principio que va a guiar mi vida hasta los últimos días. Y entonces ahora yéndonos a Victoria Ciudadana, lo que quizás empezando por ti, ¿has pensado volver a correr en el 28? Eso, ahora mismo yo estoy pensando cuál es el camino, por dónde voy. Y sí es un camino de lucha. Y sí, yo sigo vinculada a Victoria Ciudadana. Estoy cogiendo un tiempo, ¿verdad?, de recuperación. Todavía yo pienso que es el vehículo para hacer un cambio en el país, pero lo que sí yo estoy completamente segura es que no somos suficientes, en que ni siquiera Victoria Ciudadana y el PIB es suficiente, que para derrumbar ese monstruo con esa superestructura de la cual hemos hablado, tiene que ser todos contra el PNP. O sea, y en una sola columna. En una sola columna. No puedes hacerle la cosa difícil al elector. No lo puedes hacer. Ya tuvieron una experiencia. Ya lo hemos intentado, no hay manera. Y eso va a requerir que nosotros tengamos unos diálogos, yo pienso, que con el Partido Popular, o al menos con algunos niveles intermedios del Partido Popular, porque tenemos que lograr unos entendidos de cómo vemos el futuro, porque bajo el PNP no hay futuro. No hay futuro. O sea, estas personas que están ahora mismo en el poder, no les importa vender el país, no les importa dar permisos para extracción de petróleo o de gas, porque en el momento que les dé la gana, se levantan, cogen un avión y se van del país porque no hay ningún respeto ni amor por la patria. O sea, no hay amor por Puerto Rico ni por la gente. Ellos están bregando, es el egoísmo más grande. Así que si nosotros no queremos acabar completamente desplazados, completamente destruidos, sin poder ir a una playa, eso es lo que viene. Eso es una O sea, realidad. aquí la desregulación yo creo que puede acabar en la eliminación del carácter público de las playas. O sea, eso es lo que viene. Y entonces la gente va a vivir en unos espacios como los que uno ve en las películas, en unos espacios limitados, porque el país va a ser de otra gente que con otra idiosincrasia. Inclusive, ¿crees que es de ellos? ¿Que se van a quedar ellos con parte del país? No. Los diferentes elementos. Porque yo a veces pienso que no se van. Bueno, claro, ellos se casan con esa gente. Okay. Se casan con esa gente y hacen negocios, pero si lo vemos ahora, mira el caso de Esencia. O sea, ahí hay gente puertorriqueña, ahí Fajas Alzamora le vendió los terrenos a esos bandidos. O sea, y algo tiene que haber obtenido, aparte del dinero que cobró por los terrenos, ¿verdad? Así que sí, esta gente se casa con... Y habrá algunos que puedan sobrevivir. Y habrá otros que cuando esta gente llegue, les van a dar de codo y los van a mandar, ya tú sabes. Esencia es un ejemplo, hay muchos ejemplos, por eso te pregunto si realmente es ese nivel de
de compromiso de muchos puertorriqueños o muchas personas que viven en Puerto Rico de otras nacionalidades que no tienen empatía con el colectivo. Y por ejemplo, ahí está La Parguera, ahí está Esencia en Cabo Rojo. En La Parguera sabemos de personas que incluso están vinculadas a la Universidad de Puerto Rico, que tienen sus casas allí, que quisieran esa concesión, a sabiendas de lo que es una concesión en La Parguera y de lo que es el espacio zona marítimo terrestre bien de dominio público. Por eso te pregunto si crees que ellos se quedan o se van, porque a mí me parece que en términos de tu contestación, casarse es parte de lo que los hace también quedarse con esos espacios públicos. Sí, a veces públicos. Y a veces se casan literalmente. Exacto. O sea, pero fíjate, hay una cosa que puede ocurrir. Y yo lo veo incluso en gente muy comprometida con el país, que es que los hijos se están yendo. Ah, sí. No ven futuro aquí. Sí. No ven futuro aquí. Y empiezan yéndose a estudiar a una universidad en Estados Unidos o en otro país. Y no regresan. Entonces, hay personas que ya cuando hay nietos, pues se van. Y, o sea, se van. Y yo creo que es que son muchos factores. Uno no puede decir que una cosa va a llevar a otra. Claro. O sea, va a haber muchos factores que va a hacer que la gente se vaya. Cuando tú hablas de todos contra el PNP, estás hablando quizás del mismo principio que ha planteado Eva Prado y también Juan Dalmau, de que esta alianza tiene que ser mucho más amplia de lo que fue para el 24. Sí, sin duda. Sí. Y volvemos, una sola columna. O sea, no hay forma. Y con todo eso va a ser una batalla. Una batalla porque ahora van a venir unas enmiendas al Código Electoral. Van a venir enmiendas. O sea, esta gente nos los va a poner bien difícil. Pero hay otras opciones. O sea, aquí hubo un verano de 2019. Yo no descarto eso. Yo siempre he dicho que en el 2027. Es más, yo creo que sin entrar a la discusión de Bad Bunny, uh-huh, pero quizás si no hubiese la residencia, este era el verano. Pero yo lo veo en el 2027. ¿Y lo ves por el nivel de calentamiento, y no global, sino social, que hay en Puerto Rico ahora mismo? Va a llegar un momento en que no va a haber nada que perder. Te quitaron la casa. En los residenciales públicos también hay un proceso de desplazamiento brutal, uh-huh, y de control del PNP, uh-huh, también, que le hacen la vida de cuadritos al que no lo es. Así que vamos a acabar sin vivienda, vamos a acabar sin espacios gratuitos de recreación. El sistema eléctrico y el pago de la deuda, que, uh-huh, eso es lo que viene ahora, va a hacer que uno no pueda vivir aquí, que no pueda pagar la luz, ya eso ocurre, pero se va a poner peor. Y que no hayan servicios de los que debería brindar el gobierno, el sistema de salud que está colapsado, y la gente que va a poder vivir aquí es la gente que pueda coger un avión cuando le dé un infarto o cuando necesite un tratamiento médico de cáncer o lo que sea, porque aquí no hay servicio. Entonces, eso, la subida del costo de la comida. Costo de la vida. Uh-huh. O sea, todo va a llegar un momento en que no va a haber nada que perder. Y ese momento es un momento también, yo creo que alquímico, de donde la sustancia se transforma y la gente va a reaccionar. Estás cogiendo un tiempo, pero te pregunto si, por lo que sabes, estás viendo que hay gente sumándose a Victoria Ciudadana. Esta llegada de Eva, que es una persona bastante dinámica y bastante presente, uh-huh, en la discusión pública, sobre todo ágil en la... Sí, no. O sea, ella tiene... A mí me parece que la elección de Eva ha sido lo mejor. Porque ella, ¿verdad? Yo la conozco desde el 2007. Claro. Ella era abogada y yo todavía estaba en la escuela de Derecho. Y ella tiene
muy buen manejo de los medios de comunicación, muy buen manejo. A diferencia de mí, por ejemplo, que pues hay medios que me odian. Pero ella tiene esa ventaja, ella es muy organizada y muy estructurada. Y eso es lo que necesita el partido, organización y estructura. Esa es debería ser, ¿verdad?, el norte del movimiento. Y todavía la gente, luego de las elecciones del 2024, yo creo que hay mucho shock, que hay mucho asombro con el gobierno de Jennifer González, que nos ha demostrado que sin duda la gente la tenía Pierluisi, la gente un poco más preparada. Lo que tiene Jennifer González es gente que no sabe. O sea, yo podría estar en desacuerdo con muchos de las personas que estaban en las agencias bajo Pierluisi, pero para mal usualmente conocían. Tenían un manejo del aparato o de la instancia que estuviesen dirigiendo. Y conocían el sistema público. Conocían. Esta gente. No sé, es como si me pusieras a mí a dirigir el recinto de ciencias médicas. O sea, no. Sí, yo siempre he dicho, yo soy bien buena gente, pero no puedo ser secretaria de salud. Por eso uno tiene que reconocer sus capacidades. Y entonces, en Puerto Rico, Carmen Enida, en Puerto Rico está la gente más preparada y más conocedora, pero esos no están a la dirección del país. No. ¿Y te parece que puedan haber incluso estadistas? No necesariamente pero claro, no progresistas, ¿verdad? No, porque hay gente que se desafía. Hay gente, es más, yo diría que hay gente en el PNP que tiene la preparación. Puede haber una diferencia ideológica o puede ser una persona más conservadora, por ejemplo, pero tiene la preparación, el conocimiento. Esos no están dirigiendo. Si el criterio para dirigir una instancia gubernamental es que la persona, más allá de ser PNP, es incondicional tuya. Claro. Ahí tú estás eligiendo mal, por eso esto está manga por hombro. Porque lo que tú estás eligiendo y lo que está dirigiendo el país no conoce. No conoce y no le importa. Vuelvo y te digo, o sea, si a ti te nombran para algo que tú sabes que no tienes la capacidad, uno honestamente tiene que decir, mira, yo no estoy preparada para esto. Sí, es complicado y nosotros lo hemos hablado mucho en el programa y establecemos los perfiles. No es lo mismo un Teodoro Moscoso, secretario de Desarrollo Económico, en un momento dado en que Puerto Rico tenía una crisis diferente, pero una crisis de país, a un Roberto Lefranc Fortuño, director ejecutivo de la compañía de Fomento Industrial. Así las cosas, nos vamos. Gracias, Mariana Nogales, por esta conversación. Gracias, interesante. Fuimos de una cosa a otra. Creo que ustedes tienen una idea de lo que ha pasado, porque es una cuestión de hechos, nosotros lo hemos traído en muchas instancias. Mariana Nogales como política, y dónde está ahora y qué es lo que está haciendo. Vamos a hacer análisis de esta conversación después que pase la entrevista, obviamente, porque no puede ser antes. Agradecida por su sintonía siempre, no se olviden, pueden donar a través de nuestros dispositivos móviles, sobre todo ATH Móvil, Periodismo 21, y Bonita Radio y todos los demás, siempre a través de este programa en YouTube, en el chat y también cuando esté en el Premier o esté en la biblioteca a través del corazón o el signo de dólar. Nos fuimos. Gracias por estar. Hasta la próxima. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coro, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito.
También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.